Hola, bienvenidos una vez más a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Así que bueno que decidiste venir a refugiarte con nosotros. Tenemos un nuevo mes, tenemos un motivo nuevo, diferente, y cada día se suma más de darle gracias a Dios. Gracias a Dios por las oraciones que ha contestado, gracias a Dios porque nos permite una vez más juntarnos para aprender algo más acerca de su palabra, que es el motivo de que estemos en Búnker Divino. Estamos tratando un tema básico, un tema que quizás debimos tratar hace un tiempo, pero esta semana me encontré con una persona o comentaba con una persona y esa persona me comentaba que a pesar de ser cristiana, a pesar de creer en todo eso, se le hace difícil leer la Biblia. Eso me trabajó porque yo creo que a unanimidad nosotros entendemos que esta es la palabra de Dios. Y si esta es la palabra de Dios y nosotros queremos complacer a Dios, debemos saber cómo lo podemos complacer. Es como cuando usted está en una relación con una persona, lo que hace es averiguar los gustos de esa persona para hacer lo que sí le gusta y no hacer lo que no le gusta. O si estamos en pleito, hacer justo lo que no le gusta para estar en esa parte de problemas. Pero entonces nos hemos encontrado con muchas personas que tienen, que no leen la Biblia o que se encuentran con libros que son aburridos, que no tienen una lectura sistemática de la Biblia. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros, y es parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy, también vamos a recomendar un libro y algunos tips para entender. Dijimos que esta iba a ser la parte práctica de desaburriendo mi Biblia, pero cuando nosotros leemos salteado, no tomamos el mensaje y puede ser tergiversado lo que Dios quiere decirnos a nosotros. También viene cualquier persona que tenga algún título, alguna posición o algo y nos diga algo de la palabra de Dios y nosotros al no saber qué es lo que dice, que no estamos estudiando la Biblia, podemos ser llevados de un lado para otro por personas que muy engañadoras. Recuerden que Satanás engañó a Eva, fue con una parte verdad. Entonces, para tú descubrir la mentira entre las verdades y saber esto es 100% mentira, esto es 100% verdad, esto tiene parte mentira, parte verdad, que es la que más daño nos hace porque es la que más confunde. Entonces, tú tienes que necesariamente leer la palabra de Dios. Y también, lo más importante, aquí hay algo que no es para más nadie que para ti. Cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios y leemos, ahí hay algo que está para nosotros, ahí hay un mensaje especial de Dios para ti y te estás perdiendo una carta de amor de Dios. Entonces, esta semana vamos a trabajar en eso. Antes quiero decirle una información, antes que nos entremos en el estudio que vamos a hacer, y es que queremos hacer un grupo de WhatsApp. Queremos hacer un grupo de WhatsApp donde vayamos compartiendo tics, donde ustedes me den tics, yo les des tics, donde veamos cosas o curiosidades, cosas que no entendamos y que compartamos esto. Si quieres estar en el grupo de WhatsApp y no sabes cómo comunicarte conmigo, voy a dejar mi correo, voy a dejar mi WhatsApp en los comentarios para que puedas hacerlo allí. Si no lo ves por ahí o si no sabes cómo verlo o cualquier cosa, deja tu comentario que tú también quieres estar en el grupo de WhatsApp y nosotros la semana que viene vamos a crear ese grupo y vamos porque tenemos que hacer lo posible por refugiarnos en la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar algo sumamente interesante acerca de Desaburriendo mi Biblia, esta parte 3. Vamos a hablar con Dios para empezar el estudio de esta semana.
Padre, gracias porque estás aquí con nosotros. Tenemos la intención, el deseo de aprender más de ti. El enemigo, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros gustos atrofiados por el pecado, nos impiden disfrutar lo que tienes para nosotros en tu palabra. Pero en el nombre de Dios vencemos todo eso y tú nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, ábrenos el entendimiento para que podamos entender lo que tenemos y cómo podemos apreciar, deleitarnos como el salmista en tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a empezar, antes de ver un texto. Miren, tengo un libro aquí. ¿Entiendes lo que lees? Mírenlo acá. ¿Entiendes lo que lees? Aquí tienen la imagen. Muy buen libro de que nos va a ayudar a ver cómo aprovechar. ¿Por qué? Porque la Biblia, miren, estaba pensando un símil, ¿cómo decirles? Y para mí la Biblia es como un rompecabezas, pero no rompecabezas para con la parte de rompecabezas, sino rompecabezas en que las cosas están, no está todo de un tema, de una doctrina, de una enseñanza, no está todo en el mismo sitio, no está todo en el mismo nivel, sino que hay una parte aquí, una parte allá, una parte acá. Entonces con el estudio tú la vas armando. Vamos a leer unas cuantas cositas acerca de qué significa estudiar la Biblia, porque las personas, muchas veces por desconocimiento, otras veces adrede, ponen la Biblia a decir cosas que Dios nos dijo, porque cuando sacamos algo de un contexto, puede hacer mucho daño. Y más cuando lo ponemos como palabra de Dios. De ahí vienen que tenemos tantas interpretaciones de la Biblia, de la misma palabra de Dios. Tenemos tantas interpretaciones como iglesia. Y aún en las iglesias hay cosas que hay más interpretación, entonces más interpretaciones que la iglesia. Este libro, ¿entiendes lo que te va a ayudar mucho? Interpretación bíblica, que es un tema que a mí me apasiona mucho. ¿Por qué necesitamos interpretar la Biblia y solo la Biblia? Coherencia de las escrituras, conociendo la Biblia, cómo analizar el texto bíblico, armando el rompecabezas. ¿Qué significa esto hoy? O sea, aplicar el texto a hoy, cómo los judíos interpretaban las escrituras y otros tantos temas. Vamos a tocar rápidamente algunos tips para que ustedes vean cómo analizar el texto bíblico. Este es uno de los capítulos, el capítulo 5. Y miren lo que dice aquí. Hay un límite del pasaje. Esta información, con dicha información se puede determinar lo que está antes o después y entender mejor cómo dicho pasaje encaja de la dinámica del documento inspirado. Miren, los versículos, los capítulos, no fueron hechos así por el autor, sino que en la Edad Media alguien delimitó como los conocemos, básicamente como los conocemos ahora. Claro, los judíos tenían ciertas marcas en los libros para saber de dónde estaba cada cosa. ¿Qué significa esto? Que muchas veces fueron unos cortes arbitrarios. Este capítulo termina aquí, comienza aquí, este versículo es esto. Y quizás la idea que estaba teniendo que estaba haciendo la persona no se completa en un versículo, en dos versículos, y a veces pasa de un capítulo a otro. Entonces, porque un versículo, no puedo leer solamente el versículo y el famoso contexto, tengo que leerlo, pero tengo que leer la idea que me está diciendo ese texto. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí
Les voy a aquí, que es el texto que vamos a analizar rápidamente. Lucas capítulo 6 nos dice algo que está en en los evangelios sinópticos. Esta es la versión Reina Valera del 95. Oigan lo que dice Lucas 6, capítulo 1. Aconteció que un sábado, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y restregándolas con las manos, ¿verdad? Comían. Algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis esto? Lo que no es lícito hacer en sábado. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y tomaron los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aconteció, y cuando me dice aconteció, esta Biblia, no todas son así, pero miren, esta tiene subtítulos. Ustedes ven, ahí no sé si ahí se aprecia bien, pero tienen subtítulos y que más o menos delimitan el tema. Esto era lo primero que nos estaba diciendo en el libro, entiende lo que lees. Tienes que sacar el bloque que está diciendo. Aquí hay una idea central en estos versículos, Lucas 6, 1 al 5, y me está diciendo algo que vamos a analizar un poquito más adelante, pero la idea era esa. Entonces, al seguir las referencias explícitas de los escritores bíblicos y examinar cuidadosamente sus escritos, podemos establecer los límites literarios que hemos estado estudiando. Otra cosa que me aconseja acá es entender los géneros literarios. ¿Por qué? Porque diferentes géneros tienen diferentes maneras en las que yo voy a entender lo que me dicen. Por ejemplo, si algo es profético, no es igual a si yo lo estoy viendo literal. Las bestias de Daniel tienen unas descripciones que son un oso con unas costillas que sobresalen, un leopardo con alas, un león con alas, una bestia espantosa de hierro. Entonces, esto, como no es algo natural, esto me simboliza algo. Pero ya yo entiendo que como es un lenguaje profético que me está hablando, ya es diferente la cosa. Si es prosa, si es verso, la poesía hebrea tiene unas métricas especiales, un tipo de rima especial, un tipo de interpretaciones especiales. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ellos usan, por ejemplo, el paralelismo o la rima del pensamiento. Entonces tiene unas métricas por acentos. También tenemos que ver la estructura literaria de lo que estamos leyendo. También tenemos que hacer el análisis por versículo, versículo a versículo, qué está diciendo el autor. El texto bíblico en su contexto histórico, en su contexto cultural, en su contexto teológico, y todos estos contextos nos van a llevar a nosotros de manera mental a hacer un viaje en el tiempo. Y por ejemplo, esto lo escribió Lucas, los versículos que leímos anteriormente. ¿Por qué Lucas lo escribió? Al principio del libro, Lucas dice por qué está escribiendo este libro. Lucas nos dice, puesto que muchos, Lucas 1:1, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas
por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué me está diciendo Lucas? Quien escribe esto es Lucas. Lo primero que él me está diciendo, yo no soy testigo ocular de lo que estoy escribiendo. Yo soy una persona que llegué por investigación. ¿A quién le estoy escribiendo? Le estoy escribiendo a personas que no son judíos. Entonces, cuando él le escribe a personas que no son judíos, el lenguaje que él usa, los símbolos que él usa, él lo va a explicar, los tiene que explicar, porque el judío no va a entender. Por ejemplo, nosotros los dominicanos tenemos maneras de decir las cosas y simbología para decir las cosas. Por ejemplo, nosotros fácilmente decimos, y ya todo el que es dominicano de este contexto cultural, histórico, geográfico, entiende lo que está diciendo. Pero un extranjero a veces se queda en el aire. Mi esposa me dijo un ejemplo muy bueno de lo que le pasó cuando vino alguien de Estados Unidos a trabajar con ella en el área de auditoría. La persona le hizo una pregunta acerca de cuánto puntos tenían para la auditoría. Ella le dijo pila. La persona se quedó como que se quedó callado y no dijo nada. Después esa persona le preguntó a otra qué cantidad es pila. Nosotros como dominicanos entendemos pila es una pila, que son muchos, pero eso no es un monto, una cantidad, eso no es algo cuantificable para una persona que no entiende nuestro contexto histórico, cultural, geográfico. Esto mismo pasa con la Biblia. La Biblia la escribieron hace entre 3.000, 4.000, la parte más cercana, aproximadamente 2.000 años. Entonces, no es el mismo contexto de ahora, es un error que muchas personas cometen donde quieren interpretar con lo que se sabe ahora, interpretar lo que se dijo hace 2.000 años, las costumbres de hace 2.000 años, la manera de pensar de hace 2.000 años, cómo pensaban los judíos, cómo pensaban los griegos, cómo pensaban esas personas y entender que somos nosotros que lo estamos escribiendo, no. Y muchas personas en hermenéutica es que se encarga o es la ciencia de la interpretación de un texto, en este caso hermenéutica bíblica, la interpretación de la Biblia, le llama puentes. Yo tengo que cruzar puentes para yo lograr pararme delante de Lucas y escuchar Lucas y hacerle estas preguntas. Miren qué preguntas más interesantes que le podemos hacer. ¿Quién escribe? ¿Quién lee? ¿Cuál es la trama principal? ¿Cuál es el orden de los acontecimientos? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hacen? ¿Qué elementos utiliza el autor? Y otros temas más. Por ejemplo, en Lucas 6, por ejemplo, me dice aconteció un sábado. Por ejemplo, en esta Biblia Nueva de las Américas me dice aconteció que en un día de reposo. Muchas versiones lamentablemente dicen así, día de reposo, pero el texto original dice sábado. Esta es la versión Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leerlo aquí. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas restregándolas entre las manos. Recuerdo hace unos años, nosotros estábamos en el club de conquistadores, íbamos caminando, íbamos para una obra misionera y también íbamos en la caminata y estábamos en un campamento y pasamos por un sitio que había un cañaveral y había muchas cañas apiladas, cortaditas al lado y cada uno fue pasando y cogiendo una caña, cada uno fue como que era de nosotros la caña. ¿Qué les digo? En una salió el que había apilado las cañas y dijo, güey, ¿qué es lo que pasa? Y con un machete
en la tierra hizo, ya ustedes saben. Y la caminata que iba a durar 1 hora, nosotros como en 20 minutos la hicimos. Porque en nuestro país eso se ve mal. Y ahí es que vamos con la interpretación cultural. En los israelitas, eso no era malo lo que ellos estaban haciendo. Quizás nosotros leemos y vemos, pero acá los discípulos estaban maroteando en una finca ajena. No, en Deuteronomio le manda a las personas que tienen fincas a que los pobres, los hambrientos, los extranjeros, las viudas, pueden ir y coger, tomar así, lo que no pueden ir es a cosechar, pero pueden ir y alimentarse porque, y el Señor le dice, extranjeros fueron ustedes, extranjeros en una tierra, entonces tienen que tratar bien a los extranjeros, tienen que tratar bien a los pobres. Entonces, pero para usted entender eso, usted tiene que entender, en este caso leer, que Deuteronomio les manda a ellos, y Levítico, le manda a ellos a hacer esto. Entonces, esa parte no nos debe chocar. Pero aquí me dice un punto adicional. Me dice que era en sábado. ¿Qué pasaba con el sábado? El sábado era un día, o es un día de reposo. Y los fariseos habían aportado, y esto lo vamos a estudiar más adelante, vamos a ahondar más en el tema, pero los fariseos habían agregado reglas, tradiciones, costumbres, como usted le quiera llamar, a lo que se podía hacer o no en sábado para salvaguardar de que fuera violado. Entonces, aunque esto era permitido por su cultura, no era permitido en las leyes fariseas del sábado. Vamos por parte. El sábado, un mandamiento, no menciona eso, pero los fariseos habían agregado costumbres, leyes, más de 600, donde estaba medido la cantidad de pasos que daban, la cantidad de todo. Entonces los fariseos, y vamos a entender bien aquí, eran un grupo de personas que estaban alrededor de Jesús, siguiéndolo, y no siguiéndolo porque les interesaba lo que él iba a decir para dejar que llegaran a su corazón, sino siguiéndolos para buscar cualquier cosa en la que pudieran entramparlo y menoscabar delante de las personas que estaba él ganando tanta influencia, menoscabar la influencia que él tenía en ellos. Así que cualquier cosa que ellos ven, por eso es que ustedes ven que donde quiera que Jesús hacía algo, había alguien que le decía, pero y esto, porque ellos andaban en eso. Así que los discípulos hacen algo normal, común para ellos, y cuando hacen esto, le dicen, ¿y por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el sábado, en el día de reposo? Jesús toma la demanda y dice, no, esto es conmigo. Así que le dice, ni siquiera habéis leído lo que hizo David, y nos hace otra referencia. ¿Qué hizo David? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Recuerden que tenemos que irnos al libro de Primera de Samuel, donde Saúl estaba persiguiendo a David. David llega donde el sacerdote, David engaña al sacerdote y le dice que anda en una misión secreta de Saúl y le pregunta si tiene algún arma y le dice que tiene hambre. El sacerdote le da lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Los panes de la proposición. ¿Qué son los panes de la proposición? Los panes que se ponen en el lugar santo del tabernáculo. En ese tiempo, tabernáculo, pues todavía no estaba hecho el templo. En la mesa de la proposición. Estos panes se ponen semanalmente, se ponían 12 panes, representando las 12 tribus de Israel, y
este pan era cambiado todos los sábados. Entonces, David tiene hambre y le dan esto. Este pan era sagrado y solamente podían comerlo los sacerdotes. Entonces Jesús le toca esto y le dice, ¿y eso? ¿Qué es más grande que esto? Que lo que están haciendo esto. ¿Eso no lo leyeron ustedes? No leyeron lo que significa ahí. Entonces le dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Qué le quiere decir él con esto, señores? Yo estoy viendo lo que ellos están haciendo. Ellos andan conmigo. Las reglas, yo sé cuáles son las reglas que tienen que cumplirse para el día de sábado. Yo sé las cosas que tienen que hacer. Y eso que ellos están haciendo fue ustedes que se lo inventaron, que lo pusieron como carga. Le pusieron carga, pero eso no están violando el sábado por algo que pusieron ustedes, porque quien es Señor del sábado soy yo, dice Jesús, y quien pone las reglas de lo que puede hacerse y no, soy yo. Y estas reglas van a tener que ver más con la intención del corazón que con la apariencia exterior de lo que hagamos. ¿Entiende? Entonces, cuando usted ve esto, y se siente y ve y dice, bueno, en estos versículos está un protagonista, un antagonista, hay un reparto, que son los discípulos, hay una parte que, un suceso, pero esto es más allá, porque el problema no eran ni los discípulos, ni lo que ellos estaban haciendo, ni el gran amor que tenían por el sábado. No. El problema era Jesús. Entonces, cuando usted lee esto, la Biblia entonces no es aburrida. La Biblia entonces me está diciendo que los mandamientos son aplicables y que va a depender no de lo que me digan otros hombres, sino de lo que me diga Jesús. Y entonces yo me voy ahí y veo a Jesús caminando, los discípulos caminando detrás, veo, hay algunos que andan juntos, hay algunos que son hermanos. Pedro anda con su hermano, Juan anda con Jacobo. Hay algunos quizás que no se llevan tan bien porque quizás el celote no se lleva muy bien con el liberal de Judas, o algunos tienen cierto respeto y lo adelante, otros atrás. Quizás Juan anda más cerca de Jesús como discípulo amado. Vemos estas personas caminando detrás de Jesús, y los apóstoles no eran solo los que andaban con Jesús, sino que andaban más personas, discípulos. Andaban unas mujeres también. En otros textos de la Biblia nos dice que andaban algunas mujeres con Jesús. Y podemos ver este grupo de personas, y por donde pasaban también habían otras personas que se le agregaban. Y vemos que estas personas van ahí y pasan por un sembradío, no han comido, quién sabe qué tiempo tienen caminando, quién sabe dónde es que van a caminar, a comer, a sentarse, porque Jesús es que tiene el itinerario y ellos no le preguntan, Jesús, ¿y dónde vamos? No, ellos siguen atrás del maestro. Él es que sabe y él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando vemos todo esto, la Biblia pasa de ser un libro en el que yo tengo que obligatoriamente leer, y es algo que pasa ante mis ojos, pero también es algo que yo voy a aprender lo que está pasando aquí. ¿Cómo me ayuda esto a mi vida? ¿Cómo yo puedo aplicar que que Jesús es el Señor del sábado? ¿Cómo yo puedo aplicar a mi vida que hay cosas que me enseñan en las iglesias que no son mandamientos, que son tradiciones? Y las iglesias lo quieren poner a la misma altura de los mandamientos, pero el Señor dice que tradición no es mandamiento. Se desaburre la Biblia así.
Así que el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. La semana que viene tenemos algo bien especial que quisiera que no se lo perdieran. Vamos a hablar con el corazón acerca de un tema interesante porque vi un video esta semana que de manera personal me afecta y quiero comentar con ustedes, que considero parte de mí, algo como para contrarrestar quizás la influencia que tiene ese video. Si tienes alguna pregunta acerca de la Biblia, si algo no te quedó claro de lo que dijimos, o si tienes alguna otra inquietud, te ruego que la comentes, nos las hagas llegar y nosotros vamos con gusto a hacerte un espacio. Recuerda que estamos haciendo un grupo de WhatsApp, que si estás interesado, bienvenido eres, donde vamos a seguir profundizando en la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Vamos a tener una palabra de oración, Padre. Gracias por tu palabra, por dejárnosla, por darnos el querer como el hacer, para aprender y escuchar tu voz a través de tu palabra. Las personas que sinceramente quieren leer tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo está obrando en sus corazones, en su mente, para cambiar ese chip y darle ese deseo de aprender más de ti. Sigue con cada uno de nosotros, danos un resto de día feliz para nosotros y nuestra familia. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir a refugiarte junto conmigo en la palabra de Dios. No hay más nada, un sitio más seguro que esto. Los domingos tenemos una doctora en psicología que nos está dando unos temas sabrosos, bien jugosos acerca de la salud mental en la familia. No te lo pierdas, 5:30 de la tarde. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos.